habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa.
Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Proverbios 19. Afrontar las rencillas con sabiduría. El capítulo 19 de Proverbios tiene muchas referencias a la pobreza, la generosidad, la ira, el testimonio y el malvado. Realidades humanas, muy humanas, manifiestas en diversidad. Salomón nos invita a reflexionar sobre el valor de la integridad, incluso en las más difíciles adversidades. Para una sociedad como la nuestra, ser pobre es símbolo de fracaso. Pero Salomón nos dice que no. A veces es mejor ser pobre que rico. ¿Por qué? Porque el valor de una persona no depende de la cantidad de dinero que tenga en el banco o en la casa, sino del nivel de integridad. La desgracia del pobre puede ser dejar de comer bien, pero la desgracia del rico es aún mayor cuando, como dice el versículo 4, los amigos que tiene no son realmente sus amigos, sino solamente personas que quieren su propio provecho. El rico, sobre todo si es insensato, puede tener amigos que realmente no son amigos, y eso sí que es pobreza. Más adelante el versículo 7 nos permite reflexionar sobre el rechazo al pobre. En un mundo que se valora a las personas por lo que tienen, el pobre muchas veces es marginado. Seguramente has visto esto o te ha pasado alguna vez. Hemos juzgado a nuestro prójimo solo por la calidad de la ropa que tiene, por el auto que tiene. Salomón afirma que aquellos que tratan bien al pobre, que le ofrecen ayuda, en realidad es como si le estuvieran ayudando a Dios. Todos tenemos oportunidades para ayudar, porque como seres humanos siempre carecemos de cosas, de atenciones, de salud, de trabajo, de recursos. Solo tenemos que mirar alrededor para ver oportunidades para ayudar. En este capítulo vemos proverbios, también vemos proverbios sobre la ira.
¿Cuántas veces nos hemos tenido el impulso de reaccionar airadamente ante una situación? El versículo 11 nos aconseja sobre el manejo de la ira y enfatiza la importancia del control y el perdón. No debemos actuar impulsivamente cuando nos sentimos enojados, sino tomarnos el tiempo para reflexionar sobre la situación y considerar todos los aspectos del problema antes de reaccionar. Esto incluye examinar las razones de nuestro enojo, así como las posibles consecuencias de nuestras acciones. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. También estamos llamados a considerar la calidad de nuestro testimonio. Se hace hincapié en la maldad del testigo perverso. Somos responsables de lo que decimos y tenemos que aprender a cuidar las palabras que pronunciamos. Podemos causar mucho daño si actuamos mal, si mentimos deliberadamente y de manera constante. El testigo falso, dice Proverbios, no quedará sin castigo. ¿Te gustaría vivir en armonía con el cielo? Hoy tenemos la oportunidad de buscar a una persona que necesite ayuda. Hoy tenemos la oportunidad de controlar nuestras reacciones. Hoy tenemos la oportunidad de cuidar las palabras que pronunciamos. Hagámoslo así. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a encontrar personas que necesitan ayudas. Ayúdanos a amar como somos amados. Ayúdanos a hablar y proferir palabras que curen, que sanen, que bendigan. Bendice a todos nuestros amigos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.
El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto.
Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 28. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales: lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego, incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Después, con mucho cuidado y gran habilidad,
harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata, y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul, sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante.
Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así, no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones, familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar juntos el capítulo 28 de Éxodo. Pero antes quiero saludar a todos los que se han suscrito a este canal, a todos los que nos han dejado sus comentarios, sus buenos deseos, sus bendiciones, sus saludos, aquellos también que me escriben a través del WhatsApp. Gracias por compartir estos videos con otras personas y así juntos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí me encuentro con dos réplicas de la mesa del pan de la presencia y también del altar del incienso y un ejemplar del libro Preguntas y Respuestas sobre el santuario que al finalizar esta semana voy a estar regalando a todos nuestros suscriptores por medio de WhatsApp o también a través del correo electrónico en formato PDF. Pero si tú lo quieres en físico, al final de este video te voy a decir cómo lo vas a obtener. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el capítulo 28, que es un capítulo bastante extenso, tiene mucha información con respecto a la indumentaria sacerdotal. Sin embargo, yo quiero pedir disculpas porque en el video anterior no hice mención a los últimos dos versículos del capítulo 27 que hablan del aceite del alumbrado, también conocido como el aceite de la unción. El versículo número 20 del capítulo 27 dice: manda a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. El aceite era de oliva puro, con el propósito de mantener el fuego vivo dentro del santuario. La Biblia dice que tú y yo somos lámparas encendidas, somos luz al mundo y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite representa al Espíritu Santo, por lo tanto, todo cristiano lleno del Espíritu Santo es una luz que da testimonio a otras personas. Versículo 21 dice: Aarón y sus hijos mantendrán en orden las lámparas para que ardan ante el Señor toda la noche. En los tiempos oscuros, la luz del Señor brilla en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como ley perpetua para todas las generaciones de Israel. Tú, mi querido hermano y amigo, eres luz al mundo. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo. Y terminando entonces el capítulo 27, entramos al 28, donde Dios le dice a Moisés: de entre los israelitas allega a ti a tu hermano Aarón, a sus hijos para que sean mis sacerdotes.
Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ellos fueron escogidos para ser los sacerdotes del santuario. Dice el versículo 2, y harás vestidos sagrados para tu hermano Aarón, que le den honra y dignidad. Honra y dignidad son dos palabras importantes, son vestiduras sagradas. También dice el versículo 3, habla a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarlos a fin de que sea mi sacerdote. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que la labor de hacer los vestidos sacerdotales no lo podía hacer cualquier persona, era una labor sagrada. Los costureros sagrados, por así decirlo, iban a hacer los vestidos que el Señor iba a utilizar para que los sacerdotes le representaran en el santuario. ¿Y en qué consistía esta vestimenta sagrada? Esta vestimenta tenía 6 piezas. Tenía un pectoral que iba en el pecho, un efod que iba debajo del pectoral, un manto de color azul que iba debajo del efod, una túnica que iba debajo del manto, o sea que aquí aparecen en orden como se veían el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, que por supuesto era de lino de color blanco, una mitra para la cabeza y un cinturón que iba encima del efod. Hagan pues los vestidos sagrados para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué materiales se iban a utilizar? Se iba a utilizar oro, color dorado, oro puro. También se iba a utilizar azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, estos mismos colores que se usaban dentro de la estructura del santuario se iban a utilizar para la vestimenta. Se menciona a partir del versículo 6 el efod. ¿Qué era el efod? Era una pieza de tela que cubría gran parte del pecho del sacerdote, donde iba a estar el pectoral. Ahora, este efod tenía varias características. Tenía que ser de varios colores, incluyendo el oro, el azul, muy importante el azul, el púrpura y el carmesí, y el color blanco del lino torcido, obra primorosa. Este efod tendría 2 hombreras. En estas 2 hombreras, a sus 2 extremos, tendría 2 piedras de ónice. Estas 2 piedras de ónice estarían grabadas como un sello, tendrían grabados los nombres de los hijos de Israel, las 12 tribus. Esto, por supuesto, no incluía ni a los levitas ni a José, pero sí a Manasés y a Efraín, y eso lo vamos a saber más adelante por qué. Ahí estaban las 12 tribus de Israel, no estaban los levitas, no estaba José, pero estaba Manasés y Efraín. Y dice aquí que esto sería una obra de grabador en piedra a modo de grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las rodearás con engastes de oro. Versículo 12. Y pondrás esas piedras sobre los hombros del efod, piedra a memorial de los hijos de Israel, o en memorial de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos ante el Señor en sus hombros por memorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si Aarón era el representante de Dios aquí en la tierra, o sea, el sacerdote de Dios, era una representación de la obra de Cristo, entonces Aarón iba a llevar sobre sus hombros, esa era una representación de que portaba, cargaba, llevaba esa responsabilidad de llevar a los hijos de Israel en sus hombros. Así Cristo nos lleva a nosotros en sus hombros. Él nos carga, Él nos lleva, Él nos porta, Él transporta nuestra vida al santuario celestial. Versículo número 13, harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro fino trenzadas y las fijarás en los engastes. Versículo número 15, a partir de este momento empieza a hablar del pectoral, el pectoral que iba encima del efod. Recordemos que el efod era de varios colores, azul, púrpura, carmesí, lino blanco y también color dorado. El versículo 15 dice, harás también un pectoral y se le llama el pectoral del juicio, obra primorosa.
Lo harás como el efod, será de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y será doble. A diferencia del efod, el pectoral era cuadrado. El efod cubría gran parte del pecho, me imagino yo que hasta la cintura del sacerdote. El pectoral era de un palmo. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre el pectoral y el efod? Que el pectoral llevaba 4 hileras de piedra, 12 piedras en total, 4 hileras de 3 piedras. Estas piedras preciosas eran el sardio, el topacio, el carbunclo, también tenemos la esmeralda, el zafiro, que es una piedra azul que vio Moisés y Aarón en el trono de Dios, un diamante, un jacinto, una ágata y una amatista. También tenemos aquí el berilo, el ónice y el jaspe. 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel, porque el pueblo de Dios es como una joya preciosa. ¿Se acuerdan la perla de gran precio? El evangelio es la perla de gran precio. Nosotros somos una joya preciosa a los ojos del Señor, tanto así que el Señor dio su vida por nosotros, porque somos valiosos, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Dice el versículo 20, todas serán engastadas en oro, y esas piedras serán según el nombre de los hijos de Israel, 12 según los nombres como grabadura de sello. Así que no solamente el Señor nos lleva en sus hombros, sino que también nos lleva en su corazón, en su pecho. El Señor nos lleva allí portados en su pecho y en sus hombros. Harás también el pectoral con cadenetas trenzadas de oro fino, y harás 2 anillos de oro y la pondrás en los 2 extremos del pectoral. También dice el versículo número 29, Aarón llevará sobre su corazón, dice aquí corazón, el nombre de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. El juicio para nosotros, mis queridos hermanos y amigos, es una bendición, porque aunque nosotros hemos nacido en pecado, somos justificados por la gracia de Cristo, por la justicia de Cristo, por la fe. Somos declarados justos e inocentes, aunque no lo somos. Esa justicia se llama justicia imputada, se nos imputa por la obra de Cristo. Cristo paga el precio de nuestros pecados y nos lleva en su corazón. Por eso el pectoral se llama el pectoral del juicio. Cuando entre en el santuario para memorial ante el Señor. Versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio el urín y el tumín. Estas eran 2 piedras con las cuales Dios iba a comunicar su aprobación o su desaprobación ante algunas circunstancias dentro del pueblo de Israel. Dios se iba a comunicar al sacerdote a través del urín y del tumín, y esas 2 piedras estaban al lado de las 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Cuando entra el tenseñor, dice aquí el versículo, y Aarón llevará siempre el juicio de los israelitas sobre su corazón ante el Señor. Entonces ahora vamos a ver el manto del efod. Ya vimos el efod, ya vimos el pectoral, también se mencionaba aquí el cinto que iba encima del efod, que era un cinto dorado. Y ahora viene el manto del efod. Este manto del efod me gusta mucho porque hace referencia al color azul. Dice, el manto del efod será todo de azul. El azul es importantísimo en el santuario. El azul representa la lealtad, la fidelidad. Yo les decía en un video anterior que la tabla de los 10 mandamientos, por lo que yo he podido estudiar, pudo haber sido de zafiro, de piedra de zafiro. El zafiro era azul. Dice aquí el versículo 32, y en medio de él por arriba habrá una abertura para la cabeza que tendrá un borde tejido alrededor como el cuello de una cota para que no se rompa. En toda la orilla inferior de este manto azul pondrás granadas de azul, púrpura, carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, y campanilla y granada por toda la orilla del manto. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 35, estará sobre Aarón cuando ministre, para que se oiga su sonido, el sonido de las campanillas
y de las granadas se va a oír cuando el sacerdote Aarón, en este caso el sumo sacerdote, entre al santuario para ministrar. A medida que el sumo sacerdote iba caminando, las campanillas se escuchaban. Esto daba a entender de que el sacerdote estaba ministrando y que no había muerto en el santuario por el pecado de él o por el pecado del pueblo. Dice el versículo 35, para que se oiga su sonido cuando entre en el santuario ante el Señor y cuando salga, para que no muera. ¿Qué hemos visto hasta este momento? El manto del efod, que va debajo del efod, el efod, que es de varios colores, que va debajo del pectoral, el pectoral y el cinto que iba por encima del efod, con las piedras de ónice en las hombreras y con las 12 piedras en el pecho y el urín y el tumín. Ahora viene, a partir del versículo 36, la diadema santa. Dice aquí, harás una lámina de oro fino y grabarás en ella la grabadura de sello, la palabra santidad al Señor, santidad al Señor. Iba en la frente de Aarón, en una laminilla de oro para la mitra, y la sujetarás con un cordón azul en la parte delantera de la mitra. Estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel consagren en todas sus santas ofrendas. Sobre su frente estará continuamente para que hallen gracia ante el Señor. Y aquí hay varios detalles interesantes. Primero que nada, los sacerdotes debían vestir estos trajes santos para recordar la posición y la responsabilidad que ellos tenían. Eso le iba a recordar a ellos que debían ser santos delante del Señor. Aunque eran imperfectos, tenían que tener un testimonio, una conducta intachable delante de los ojos de los demás, pero ellos también tenían que consagrarse cada día, tenían que ofrecer sacrificios por ellos y por su familia, pero las vestiduras le daban la responsabilidad. El apóstol Pedro dice que tú y yo somos llamados a ser sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos el privilegio de ser sacerdotes de Dios donde quiera que estemos. Dice el versículo 39, y pondrás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto obra de bordador para el sumo sacerdote. Entonces en la mitra iban a tener allí en su frente santidad al Señor. Hoy nosotros no utilizamos esa mitra física, pero en nuestra mente estamos conscientes del llamado que hemos recibido, porque es en la mente, en el cerebro donde obra el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tomar las mejores decisiones. Al final, a partir de los versículos 40 al 43, se habla del manto blanco que iba debajo de las vestiduras sumos sacerdotales que usaban los sacerdotes comunes. Dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras que le den honra y dignidad, y con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, y los ungirás, los consagrarás, los santificarás para que sean mis sacerdotes. Además le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, que van desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren en la tienda de reunión o cuando se alleguen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado ni mueran. Estatuto perpetuo para él y para sus descendientes. Y bien, esta es la explicación y el relato de las vestiduras sacerdotales. Hoy tú y yo podemos vestirnos del manto de la justicia de Cristo. Si nuestra vida está contaminada por el pecado, Cristo nos quita los trapos de inmundicia y nos viste con su justicia. Mañana veremos cómo fue la obra de dedicación y consagración de estos sacerdotes. Por el momento, mis queridos hermanos y amigos, hemos terminado con nuestro análisis por el día de hoy. Si quieres recibir este libro de preguntas y respuestas del santuario en formato PDF, recuerden que debemos llegar a 1000 reproducciones en nuestros videos, así que comparte este video con otras personas para que podamos llegar a mínimo 1000 reproducciones. En videos anteriores, gracias a ustedes, hemos llegado a ese corto desafío
que ha sido una grande bendición. Al finalizar esta semana, cuando termine esta campaña, yo haré llegar a cada uno de ustedes a través de correo, a través de WhatsApp, a través de una página que tenemos en la internet para que descargues este libro en formato PDF. Y si estás en Colombia y lo quieres en físico, comunícate a través del número de WhatsApp que dejo en la descripción. Yo soy Alexander Suárez, mis queridos hermanos. Dios te bendiga en este día. La cita es para mañana. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir estos mensajes, porque el Señor nos da luz para entender su palabra. Recuerda que la luz resplandece en las tinieblas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un beilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.
Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del ephod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Jardim no coração, tenho jardim no meu coração. Ele veio pra passear no meu jardim, veio pra derramar da água da vida. Tenho jardim no coração, tenho jardim no meu coração. Ele veio pra passear no meu jardim, veio pra derramar da água da vida. Deixa gerar flores, flores no coração. Deixa gerar flores, flores. Deixa gerar flores, flores no coração. Deixa gerar flores, flores. Da flor fruto, fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade também, domínio próprio, pois contra esses não existe lei. Deixa gerar flores, flores no coração. Deixa gerar flores, flores. Deixa gerar flores, flores no coração. Deixa gerar flores, flores. Gerar flores, flores no coração. Deixa
deixará flores, flores. Agora posso sentir perfume suave, doce fragrância que vem do alto. Agora posso sentir perfume suave, doce fragrância que vem do alto.